Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro mensaje en la serie que se titula Nuestro tiempo con nuestro Dios. Soy el pastor Mark Schroeder con ustedes de nuevo. Gracias por su presencia, gracias por su paciencia, gracias por su interés en las cosas del Señor también. El tema de hoy se titula Cristo ofendido, Cristo ofendido. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, observamos varias veces cómo Él expresaba sus frustraciones para con los discípulos, porque los discípulos no tenían discernimiento, a veces no obedecían, a veces querían prácticamente discutir con Cristo, ¿verdad? Pero realmente hay un solo momento en la Biblia cuando observamos a Cristo um, expresando ofensa. Cristo ofendido. Solo que yo sepa, y he estudiado la Biblia mucho, tal vez ustedes lo han hecho lo mismo, Cristo realmente no experimentaba ofensa de parte de otra persona, pero hay una situación en la cual Cristo expresó su disconformidad respecto a lo que hizo un discípulo, Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre bien impulsivo, tenía buenas intenciones, quería glorificar y servirle al Señor, pero a veces hablaba antes de pensar. O sea, también hablaba antes de entender. O sea, le faltaba discernimiento, que es un problema en la vida de muchos cristianos. Y todos padecemos de eso de vez en cuando, incluyéndome a mí. Pero cuando Cristo había anunciado a los discípulos que él iba a tener que morir en la cruz, Pedro le dijo, dice la Biblia en Mateo 17, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez, Pedro no tenía discernimiento, estaba hablando así sin entender la razón por la cual Cristo había venido en primer lugar. Luego dice en Mateo 16, versículo 23, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Más o menos estaba expresando que Satanás constituía una ofensa para con él. Él anhelaba servirle al Señor, no quería que el diablo tuviera ni arte ni parte en su ministerio, ¿verdad? Quítate de delante de mí. Él quería que Satanás se separara de su presencia, ¿verdad? Expresando que ofensas. La verdad es que en la Biblia en inglés, Cristo utiliza esa mera palabra, diciéndole a Satanás, tú eres una ofensa para conmigo. Hermanos, hay algo interesante. Si aplicamos este concepto a nuestra vida, el pecado debería dejarnos a nosotros ofendido, ofendidos. Nuestro pecado debería ofendernos a nosotros mismos. Sabemos que nuestro pecado ofende al Señor, porque el pecado es la transgresión de la ley, o sea, el pecado es una clase de rebeldía de nuestra parte. El Señor realmente se siente ofendido cuando nosotros no vivimos conforme a lo establecido en su palabra. Pero aquí, verbalmente, Cristo expresa sus frustraciones por la obra del diablo en su presencia. Cristo no había cedido a ninguna tentación, pero él experimentaba tentaciones también en el desierto, por ejemplo, como lo leemos en Mateo capítulo 4. Pero el punto, hermanos, es que Cristo vivía ofendido por el pecado de otros. Porque realmente cuando una persona comete pecado es porque Satanás está operando en la vida de la persona. Satanás pone las tentaciones delante de nosotros y o cedemos o resistimos el pecado.
o la tentación. Y cuando cedemos, realmente en ese momento, en esta como lucha pequeñita o algo así, Satanás gana la victoria temporal. Es una ofensa para con el Señor. El Señor realmente quiere que nosotros tengamos la misma actitud. El pecado es una ofensa. Y cuando nosotros pensamos en esa gran verdad de la palabra del Señor, debemos vivir con mucho cuidado, porque lo último que queremos hacer, hermanos, es ofender al Señor, ¿verdad? Cristo realmente reprendió muy fuerte a Pedro por la ofensa que él presentaba en su presencia como consecuencia de hablar utilizando palabras satánicas con el fin de que Jesucristo no realizara su misión divina, lo que era ir a la cruz para nosotros. El pecado es ofensivo, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros caprichos, nuestras concupiscencias o algo así. Si el pecado no nos ofende a nosotros, incluyendo el pecado nuestro, si el pecado no nos ofende a nosotros, deberíamos examinar nuestra vida, hermanos, para determinar si estamos en Cristo o no, porque el pecado es algo muy, pero muy ofensivo. Cristo entendía eso, también él resistió este pecado en la presencia de Pedro con palabras muy fuertes, para que Pedro también aprendiera una lección muy importante. El pecado sí es algo que ofende al Señor. En su ministerio es la única vez que observamos que Cristo utiliza la palabra como ofensa en el lenguaje original. Pero nosotros debemos vivir día tras día conscientes de la magnitud de cómo nosotros ofendemos al Señor cuando permitimos que el pecado ejerza una influencia en nuestra vida. Amén. El pecado es ofensivo. Es la clave de hoy, no es más complicado que eso. El pecado es ofensivo y como consecuencia nos debemos separar, nos debemos alejar del pecado, porque lo último que queremos hacer, si somos cristianos dedicados a la causa del Señor, si somos cristianos controlados por el Espíritu Santo, lo último que queremos hacer, hermanos, es ofender al Señor. Amén. Requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, pero es nuestra responsabilidad. Y mi deseo para ustedes es que ustedes realmente tomen muy en serio este devocional de hoy, para que ustedes tomen los pasos necesarios a diario para buscar evitar y resistir el pecado en su vida. Te doy gracias, Señor, por este ejemplo de Pedro, un ejemplo negativo, pero podemos aprender mucho, Señor, por haber estudiado este ejemplo. Y te pido, Señor, que te agrademos, Señor, a ti siempre a través de una vida limpia, a través de una vida de obediencia, resistiendo el pecado en todas sus manifestaciones. Señor, te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Ok, hermanos, he terminado. Bendiciones. Gracias por su tiempo hoy. Si Dios quiere, nos vemos mañana de nuevo con otro mensaje en la serie Nuestro tiempo con nuestro Dios. Buen día, cuídense mucho, los respeto mucho. Estoy muy agradecido con ustedes por su tiempo hoy y todos los días. Bendiciones.